Entonces, la asignatura normalmente desarrolla unos contenidos teóricos y unos laboratorios. Los laboratorios son más o menos el 15% del desarrollo de la asignatura, que es, digamos, significativo, y tiene un mayor peso permanentemente los contenidos teóricos que se desarrollan allí. El objetivo, el propósito general fundamental es este que está allí, es comprender y conocer fundamentos teóricos de las propiedades mecánicas de los suelos. Y eso se está volviendo demasiado teórico, digamos, para este profesor que es Julio. ¿Y cuál es el papel de estos laboratorios o cómo son estos laboratorios cuando empezamos a mirar, pues para ver cómo los cambiamos? Son laboratorios que responden a la aplicación de estándares internacionales en cómo funcionan estos ensayos. Yo no sé si acá hay ingenieros civiles o alguien que trabaje con mecánica de suelos que los conocerá mucho mejor que yo, el tipo de laboratorios. Digamos que yo me he tenido que ir metiendo en ese mundo para desde la pedagogía poder aportar. Pero empezamos a mirarlos y, por ejemplo, son más de 100 ensayos, más de 100 protocolos. Y en la asignatura se trabajan 5. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues realmente uno no está diciendo, les estamos enseñando a utilizar el estándar o los estándares que se tienen que usar, porque 5 de 100, pues, es una selección, digamos, bastante subjetiva, con unos criterios interesantes, pero bastante subjetiva. Entonces, esos son los laboratorios son los laboratorios que se vienen desarrollando en esta asignatura. Y las preguntas entonces giran en torno a cuál es el impacto que desarrollar ese tipo de laboratorios tiene para un estudiante de ingeniería. ¿Cuál es el impacto en su formación y en su desarrollo de la identidad como ingeniero? Pero adicionalmente, cuando Julio se planteó la necesidad de hacer esta innovación o de plantear que construyamos lo que queremos hacer como una innovación, también se estaba cuestionando los tiempos y costos que generan los laboratorios presenciales tradicionales que se están desarrollando. Y es un poco como sopesar si los costos que realmente están causando estos laboratorios se justifican para el aprendizaje que están generando los universitarios. Y eso tiene varias discusiones, pero digamos que eso es parte del origen del proyecto. Entonces, en ese sentido, como les decía, la idea es generar un proceso en el que se adopte herramientas virtuales, porque él, pensando en los costos, lo que dijo es, pues nuestra idea es salirnos de lo presencial para que en el tiempo de trabajo autónomo estos estudiantes pues puedan utilizar otras herramientas. Y nos planteamos entonces hacer un rediseño de los laboratorios, implementarlos y a partir de esa implementación entonces identificar si los laboratorios que estamos nuevos que vamos a construir contribuyen a la comprensión de los conceptos, que es el objetivo que les planteaba ahorita, que es el principal, pero adicionalmente si contribuyen a desarrollar competencias para resolver problemas relacionados con la mecánica de suelos, que es lo que él considera realmente más relevante de su asignatura. No tanto que comprendan los conceptos, que adicionalmente él a veces hablando de cómo se desarrolla dice, la mayoría de los conceptos ellos ya los traen. Yo necesito que los relacionen y eso es lo que muchas veces cuesta. Cuando les estoy explicando acerca de un problema, al final les digo si hay algún conocimiento nuevo en esto que yo les estoy mostrando, y casi nunca hay un conocimiento nuevo, sino es la aplicación de ese conocimiento el que normalmente les ha costado más trabajo. Y nos lo estamos planteando desde la perspectiva del estudiante. No queremos hacer un instrumento que evalúe, digamos, objetivamente si aprendieron o no, desde unos criterios o estándares, sino si los estudiantes sienten que están aprendiendo y desarrollando habilidades. Y esto un poco en una postura de varios autores, uno de ellos es Bandura, sobre el que nos estamos basando para hacer uno de los instrumentos, que es una escala de valoración de la percepción de autoeficacia. Y es que él dice que cuando las personas sentimos que estamos aprendiendo y sentimos que estamos mejorando, nos reafirmamos y aprendemos más. Entonces queremos ver si esto realmente está impactando en el aprendizaje que ellos sienten que tienen, no en el que nosotros medimos que tienen, que de todas formas eso hay que medirlo pues en el marco de la asignatura. Pero pues no es nuestro eje, digamos, más importante. Esto solo para mostrarles pues rápido cómo se va a hacer, pero para decirles que realmente hoy vamos a hablar del rediseño porque lo demás apenas está en proceso. O sea, de la discusión que nos ha generado el tema de los laboratorios como tal, que a veces parecía, o inicialmente parecía que nos iba a obligar a centrarnos en la herramienta virtual, pero realmente nos ha sacado de ahí, como les voy a mostrar, a otros elementos. Entonces, por supuesto, lo principal es hacer el rediseño a partir de muchos elementos, luego vamos a aplicar al inicio del semestre con los estudiantes un instrumento que nos permita conocer el contexto de estos estudiantes, los conocimientos previos que tienen que consideramos son relevantes para el desarrollo de la asignatura y en las habilidades que sienten que tienen en relación con lo que nosotros consideramos central para la asignatura. Esto en términos de poder correlacionar un poco que no es lo mismo un estudiante
que está repitiendo por tercera vez la asignatura, a uno que la ve por primera vez, o uno que lleva muchas más avanzadas las materias que otro, o uno que siente, digamos, que tiene habilidades para la investigación o otros temas, y uno que no. Digamos que eso nos da una perspectiva distinta para correlacionar información que encontremos. Luego, a lo largo del semestre, desarrollar los laboratorios. Luego aplicar un instrumento que no es exactamente, esto no es un pre y post, o sea, no es el mismo instrumento, pero es uno similar para medir nuevamente cuál es su percepción. Y a partir de eso queremos desarrollar unos grupos focales con algunos de estos estudiantes que hayan dicho que sí sienten que les sirvió y que no sienten que les sirvió, como para poder ahondar realmente en cómo es que ellos están percibiendo el desarrollo de los laboratorios para su aprendizaje y su formación como ingenieros y pues por supuesto el análisis que esto implica. Entonces, pasando al papel de los laboratorios en la formación de ingeniería, digamos que hay varios elementos que nos han hecho pensar en este tema. Uno tiene que ver con las transformaciones profundas que ha surgido, que ha demandado la sociedad en la formación de los diferentes profesionales. Esto no es solo del campo de la ingeniería, pero nosotros estamos centrados ahí en este momento, y es que se requieren transformaciones en cómo se enseña la ingeniería, porque el tipo de profesionales que están saliendo, o más que el tipo, digamos, la aplicabilidad que ellos están teniendo en los contextos laborales no es la ideal, según ellos mismos lo dicen, también según lo expresan empleadores, por ejemplo, cuando reciben a estos ingenieros recién egresados. Entonces, por un lado está la necesidad de que la formación en ingeniería les dé muchos más fundamentos, que no se especialice tanto, sino que las especializaciones o las especialidades se dejen para los posgrados, pero que toda el área de la formación de pregrado en ingeniería sea mucho más fundamental en ese sentido, y que de alguna forma se enfoque mucho más a las nuevas formas de resolver problemas, lo cual implica interdisciplinariedad, por supuesto, pero también pensar de manera problemática, digamos, problemática. Que tenga uno la capacidad de identificar en una realidad un problema que atañe a la disciplina o a las habilidades que uno tiene y puede aportar para resolverlo. Y algunas habilidades, digamos, consideradas necesarias para el desarrollo en la formación en ingeniería, o que se deben desarrollar en la formación en ingeniería, según varios autores, pero también los estándares internacionales que se han ido incorporando en ese tema, tienen que ver con algunos de los elementos que a través de los laboratorios se pueden desarrollar, como resolver problemas, que lo repito mucho porque es el enfoque que hemos decidido trabajar, interpretación de datos recogidos a partir de los experimentos. Entonces Julio decía, ellos hacen experimentos y me entregan gráficas y yo les pregunto qué pasa con esa información de las gráficas y qué podríamos decir de eso, y ahí no hay mucho avance a veces. A veces se quedan con recoger y parece que el experimento fuera hasta llegar a recoger información, que es importante saber qué datos se están recogiendo, pero parece que a veces eso que pasa después de esa recogida de datos no es tan claro para ellos. Y usar teorías, técnicas y herramientas, digamos, en contextos aplicados. Entonces, en esa transformación que tiene la formación en ingeniería, o que demanda la sociedad, están algunas de las debilidades que se han encontrado en los recién egresados de ingeniería en los contextos laborales, digamos, en su vida laboral. Algunas de estas son dichas por ellos mismos en algunos estudios, otras son dichas, digamos, por quien los contrata, o en algunos. Creo que les compartieron un libro que habla justamente de la enseñanza en ingeniería. Es como dime cómo enseñas y te diré cómo aprenden tus estudiantes, pero enfocado al área de ingeniería. Y ahí hablan un poco de esta postura de cómo están saliendo y qué perciben los empleadores también en esos contextos. Y si ustedes se dan cuenta, muchas de las dificultades realmente son habilidades transversales. No son que el ingeniero no sabe de un tema concreto, no es que no sepa de su disciplina, digamos, pero muchas de las dificultades tienen que ver con comunicarse adecuadamente para aplicar su disciplina, con tomar decisiones adecuadamente también, con poner en contexto ese conocimiento que trae. Puede seguramente hacer una clase informativa de ese conocimiento que trae, pero cuando se presenta el problema muchas veces no sabe qué hacer con él, o a veces incluso el problema es que, valga la redundancia, es que no encuentra el problema. Sabe que hay una situación donde el ingeniero puede hacer algo, pero no tiene claro cuál es el problema que va a solucionar. Y bueno, esto está muy relacionado con aplicar la teoría. Entonces se privilegia en la formación, que insisto, sé que no solo pasa en la formación de ingenieros, el aprendizaje de conceptos sobre las habilidades. En muchas ocasiones, no siempre, por supuesto, esto ha venido cambiando mucho, pero eso es un poco lo que se ha encontrado en el contexto de la ingeniería y es lo que nos ha hecho pensar que tomarlo desde la postura de resolución de problemas nos puede permitir estos otros tipos de habilidades. Entonces decíamos, bueno, hay unos cambios en la formación de los ingenieros, digamos, en términos generales.
Hay unas dificultades que se están encontrando en digamos ya el desempeño profesional que ellos tienen, sobre todo al iniciar. Y esto, digamos, cómo está ligado con los pensum, los currículos, los planes de estudio de estos futuros ingenieros. Mucho de esto tiene que ver con cómo se manejan las prácticas o las actividades prácticas, digamos, dentro de todo el programa académico. Entonces, la práctica en la formación de ingenieros tiene una relevancia muy alta, porque los ingenieros tienen que saber conocimientos y tienen que saber hacer cosas, digamos, por ponerlo en general. Entonces, un poco para qué las prácticas. Muchas veces, y es el caso de los laboratorios que estábamos encontrando, están puestas para que se desarrollen habilidades instrumentales. O sea, el ingeniero tiene que manipular la pieza del laboratorio con la que va a tomar la medida, eso es verdad, la tiene que saber manipular, entonces es una habilidad instrumental que hay que desarrollar. El punto es que se está quedando allí. Pero también sirven para conectar conocimientos previos que ellos traen, sirven para aprender en contextos similares a los de la realidad. Solo cuando uno sale a la realidad, digamos, laboral la ve, pero hay formas de atraer esa complejidad que tiene la realidad pues, al aula o al escenario formativo, y para poder poner en contexto y en práctica los conceptos, las teorías, los principios que han ido desarrollando en estas clases de fundamentación y en otras disciplinares. Entonces creemos que efectivamente el escenario de la práctica es potente en estos elementos que tenemos que contrarrestar de las debilidades que están surgiendo. Aquí hay una cosa que nos hacía reflexionar, y es que muchas veces se considera, un poco pensando en blanco y negro la educación, cuando uno piensa en las teorías, digamos, más directivas y las teorías más autónomas de los estudiantes, que el solo hecho de incluir prácticas, ¿no? Entonces yo los pongo a hacer el laboratorio, eso es una actividad práctica, ya me está haciendo pensar que estoy parado desde una postura constructivista o más autónoma, porque él está haciendo allá. Pero ahorita vamos a ver un poco cómo no es solo hacer, ¿no? de tener que tomar por sus manos, que eso también es importante, sino como hay otras connotaciones en ese sentido de la práctica que son relevantes para que realmente haya un aprendizaje, un desarrollo cognitivo, un pensamiento o unas habilidades de pensamiento superior. Y dentro de las prácticas, por supuesto, están los laboratorios, que es lo que nos interesa y que sin duda están tejidos ahí como una actividad netamente práctica, que permiten experimentar, descubrir, comprobar, demostrar, estudiar principios, leyes, teorías, conceptos. Pero entonces acá hay una cosa importante, y es cuál es la perspectiva desde la que se están pensando los laboratorios. Es distinto que yo haga un laboratorio para que el estudiante demuestre una teoría, que yo haga una para que él descubra conocimiento. El enfoque es diferente, el laboratorio puede ser el mismo, las herramientas pueden ser el mismo y él puede estar activo en las dos, activo en términos de hacer cosas, pero lo que produce en términos de pensamiento es distinto. Muy seguramente si yo quiero que él demuestre algo, le voy a decir paso a paso cómo hacer algo que un teórico hizo, alguien que ya sabía cómo hacerlo, para que él llegue a esa misma conclusión. Pero si yo quiero que descubra, posiblemente me puedo ahorrar ese paso a paso y dar otras estrategias y provocar otras formas de pensar. Y eso es un poco lo que nos ha hecho pensar toda esta reflexión. Estos son como autores que mencionan para qué pueden servir los laboratorios. Entonces, Richard White dice que son pertinentes para desarrollar comprensiones más profundas de los hechos con los cuales se trabaja. Gibbons y Perkin dicen que favorecen el aprendizaje por descubrimiento, es un poco lo que decíamos, puede que sí, pero como esté planteado puede que no. Y son idóneos para el desarrollo de competencias que permitan a los futuros ingenieros proponer soluciones ingeniosas a problemas relacionados con la manipulación de objetos y magnitudes físicas, entre otros temas. Para nosotros el tema relevante cuando estábamos buscando toda esta información sobre laboratorios y un poco tratando de encontrar rutas para aplicarlos mejor o cambiar el diseño en la ingeniería civil y en el caso de mecánica de suelos es en qué casos realmente esto se puede lograr. ¿Son los laboratorios per se los que producen esto? ¿O qué tipo de laboratorios? Cuando ellos hablan de esto, ¿a qué se refieren? ¿A qué tipo de laboratorios? Y eso es lo que estamos tratando de encontrar nosotros ahora con las posibilidades y limitaciones que tenemos. Entonces, en ese ejercicio de estar buscando investigaciones previas, tanto en el tema de ingeniería civil como en otras áreas del conocimiento, sobre cómo se han usado los laboratorios y qué tipo de impactos han logrado, identificamos lo que para nosotros son 3 ejes para el diseño de nuestros laboratorios, digamos. La perspectiva de aprendizaje que subyace al diseño, el alcance, los resultados que yo realmente quiero lograr intencionadamente, que seguramente se logran un montón de aprendizajes distintos a los que uno intencionadamente tiene, pero pues cuáles son los que uno pretende, y la modalidad, que para nosotros es muy relevante porque la investigación desde el comienzo se planteó incorporar una herramienta virtual, entonces pues hablar de la modalidad es relevante por eso.
Frente a la perspectiva que subyace al aprendizaje, no queremos ponerlo blanco-negro porque no son las perspectivas educativas ni de aprendizaje así. Pero digamos que uno podría decir que de un lado están unas posturas mucho más conductistas, si se quiere, tradicionales del aprendizaje, que ofrecen guías de laboratorio donde usted le dicen paso a paso qué tiene que hacer, y un poco eso está conectado con nuestros protocolos en los que yo les decía que tienen que desarrollar. Es un paso a paso que se ha determinado internacionalmente que se tiene que hacer el ensayo de esa manera. Entonces, un poco la guía estaba vuelta de esa manera. Siga este protocolo y haga lo que la guía estandarizada dice. Que esa sería una lógica, pero hay otras que poniendo en el otro extremo, entonces son totalmente autónomas y el estudiante más o menos con unos recursos podrá hacer y descubrir lo que él quiera dentro de un laboratorio. Y con esos dos, digamos, hemos venido tratando de poner puntos ahí, matices, para saber cómo lo queremos hacer nosotros. Esto nos hace pensar que en ciertas lógicas de aprender, ustedes seguramente muchos están vinculados o todos con educación y pues por lo tanto tienen sus perspectivas de qué es aprender y cómo se aprende, pero acá hay un tema que es valioso, digamos, pensar, y es que el aprender, entonces no estamos pensando que es sumar información o sumar conocimientos teóricos sobre el tema, sino por ejemplo estos dos elementos que se relacionan mucho con la identidad, en este caso con la identidad del ingeniero, y es aprender es cambiar formas de comprender y participar en una actividad, ¿sí? Por ejemplo, eso demuestra que se ha aprendido. Y es un proceso de convertirse en un tipo particular de persona, y en este caso es en un ingeniero. Es distinto a convertirse en un psicólogo, por ejemplo. Se aprenden cosas distintas incluso con la misma actividad. Genera identidades y pretextos distintos. Entonces esta es una lógica que nos parece clave, y es, pues si usted se va a pensar un laboratorio, lo primero que usted debería pensar es qué cree que se está aprendiendo, cómo cree que se aprende allí, en el contexto educativo. Y estas son solo algunas como de las, no sé, ¿qué le pudo? Ya, listo. Son como algunos de los elementos que cada uno de ellos conlleva. ¿Qué es lo más relevante para nosotros? Que desde esa postura de lo autónomo que llamamos nosotros, lo que queremos es que el estudiante tome decisiones frente a lo que pasa en el laboratorio. No que le digamos, usted tiene que hacer esto, para obtener el siguiente resultado, que el profe además casi siempre ya sabe, y si ustedes conocen el contexto universitario, pues ya el semestre siguiente, los estudiantes también ya saben la respuesta del semestre anterior, porque es lo mismo. Entonces eso ya rota y ya muchas veces no hay que esforzarse mucho tampoco, ni siquiera por demostrarlo, porque ya está hecho, digamos. Y eso no es lo que nosotros queremos. Si bien es relevante que conozcan el procedimiento estándar. Y queremos que ellos entonces agencien su propio, digamos, conocimiento en ese sentido. Y encontramos que algunas de las posturas proponen entonces el aprendizaje basado en problemas como una línea desde la cual podemos nosotros trabajar. Digamos, este no es exactamente convertir la asignatura desde esta perspectiva completamente, pero creemos que esto nos puede dar elementos para el diseño de los laboratorios. Y cerrando este tema del alcance, del aprendizaje, pensándonos en el aprendizaje basado en problemas, entonces tenemos dos elementos importantes, digamos, en mente, y es no podemos perder de vista la construcción del problema. Tampoco es cualquier problema y no cualquier situación es un problema para resolver, y en eso realmente es en donde más estamos gastando el tiempo, en identificar en esta lógica que queremos qué son las situaciones problema que les van a permitir a ellos trabajar, porque debe ser más o menos real. Pero es difícil hacer algo real cuando lo estamos haciendo en un contexto hipotético también. Real más, aquí quiere decir, por ejemplo, desestructurado. Cuando uno llega a trabajar, uno no se encuentra, en mi caso en psicología, por ejemplo, cuando me enseñaban a trabajar casos de terapia, en la clase los casos eran distintos. Estaba el caso, en la edad de la persona, como más o menos identificados los tópicos sobre los que uno tenía que pensar, pero cuando uno llega y le llega un paciente, el paciente no se ordena para decirle así las cosas a uno. Él arma un desorden de su información tal como la vive, y uno en ese proceso tiene que identificar estos elementos clave para entender cuál es el problema sobre el que yo puedo trabajar. Respondiendo en este caso de la psicología, porque si no me enloquezco yo como psicóloga, porque él llega lleno de información. Aquí pasa un poco lo mismo. En la vida real del ingeniero hay un montón de cosas en el contexto y no todas las puede resolver el ingeniero, o no todas desde su disciplina, o no todas solo. Tiene que identificar cuáles son los temas, digamos, que él realmente puede aportar en esa desestructuración. Y eso es un poco lo que se busca. En el aprendizaje basado en problemas encontrábamos, como les decía, uno puede transformar toda la asignatura
O puede hacer actividades basadas en problemas, ¿sí? O puede decir, toda esta asignatura va a ser en ese contexto. Creo que no vamos a alcanzar a hacer toda la asignatura, pero queremos que por lo menos sea toda consistente y coherente. Ese es otro de los elementos que nos ha costado más de lo que pensábamos en el diseño. Nosotros íbamos a desarrollar 3 laboratorios diferentes, digamos, pero haciendo todas estas búsquedas, si hacemos 3 laboratorios diferentes y el resto de la asignatura la seguimos haciendo igual, seguramente la innovación no va a tener mayor impacto. Y hacer entonces un balance que permita entre lo que los estudiantes saben o creemos que saben y lo que nosotros queremos lograr, que la situación sea más o menos equilibrada para que les permita realmente pues, hacer un proceso allí de aprendizaje. Y no olvidar todo lo que pasa con el estudiante cuando se enfrenta a un problema también, o a cualquier persona. Una cosa es cómo lo entiende, cómo redactamos la situación, porque de lo que nosotros redactemos, él entiende una cantidad de cosas que pueden ser esas que yo estaba pensando o otras. Entonces, el cómo está entendiendo ese problema es muy importante. No lo podemos perder de vista, no podemos suponer que es absolutamente inteligible y que él lo tomó y lo entiende tal como yo se lo planteé. Por lo tanto, si yo planteo aquí un problema para que cada uno de ustedes resuelva, posiblemente tenemos tantos problemas como personas encontramos. Cada uno de ustedes le puede ver una situación distinta. Y en las habilidades previas y los conocimientos previos de cada uno de los estudiantes hace que se enfrente a ese problema de una manera distinta y que se imagine rutas de solución también diferentes. Entonces, para nosotros, por eso cuando decíamos que vamos a hacer una encuesta para conocer el contexto, eso nos va a permitir un poco saber más de cómo están enfrentando también estas situaciones problema que se pueden abordar desde un laboratorio. Y finalmente es muy relevante trabajar con atención en este proceso, porque la forma en que uno se enfrenta a un problema y lo que pasa en ese enfrentarse a un problema interfiere con las futuras formas de enfrentarse a problemas. Y nosotros justamente eso es lo que queremos, que haya un impacto en la forma que ellos resuelven los problemas asociados a la ingeniería, de manera que cuando estén en su desempeño profesional hayan tenido estos impactos, digamos, en términos positivos, que les permitan sentirse seguros cuando están ante un problema, pensar críticamente cuando están ante un problema. Entonces, digamos que eso también es de alta relevancia en la identidad del estudiante. Pasando al alcance, varios de los autores, entonces buscando en las investigaciones, afortunadamente encontramos algunas meta-investigaciones de esas que hablan de muchas investigaciones sobre un tema y eso nos ayudó bastante, digamos, a filtrar qué pasa con los laboratorios en su impacto en la educación. Entonces, algunos hablan de unos u otros de estos, conocimientos, habilidades o actitudes, o de juegos de estos, digamos, ¿no?, que se consiguen. Estos son solo pues, los autores que nos han ayudado, o algunos de los autores que nos han ayudado, por eso los pongo acá, y para resaltar que de todos estos tomamos, digamos, ideas de 2 particularmente. Feisel y Rosa hicieron un trabajo en 2005 donde dicen hay 13 objetivos que los laboratorios permiten alcanzar, los laboratorios en contextos educativos. Y los agrupó en 3 dimensiones: la dimensión cognitiva, la dimensión psicomotriz y de conciencia sensorial y la dimensión afectiva. Sí, pues los 3 objetivos están allí un poco más desglosados. Y Brinson hizo una metainvestigación donde estudió varias investigaciones que incluyen cómo se hicieron laboratorios en educación y qué alcances tuvieron, qué resultados tuvieron, y agrupó 5 categorías que él lo llama KIPAs, por las siglas en inglés, que son estas, 6 categorías, que lo que dice es, mire, hay laboratorios que logran esto, o que buscan esto, o esto, o esto, y pues muchas veces están cruzados, digamos, no es que cada uno busque una cosa de manera independiente. Curiosamente encontró muchos laboratorios que se centran en todas estas, de la segunda para abajo, digamos, lo que está en Brinson. La mayoría evaluaba lo primero, conocimientos y comprensión. Entonces un poco está centrado en que a pesar de que hagamos actividades, y volvemos al riesgo de creer que solo hacer actividades ya es ser, mejor dicho, los profesores más autónomos para el estudiante, más centrados en el estudiante, si los ponemos a hacer un montón de laboratorios para que hagan actividades prácticas y les evaluamos con un quiz de conocimientos de manera tradicional, realmente ahí hay una discordancia con lo que estamos haciendo. Y en esta lógica de lo que planteó Brinson, para nosotros son pertinentes 3 de estas categorías. Claro, eso sigue siendo muy amplio y eso nos toca seguirlo centrando porque pues es demasiado amplio, pero solo para justificar un poco por qué las 3, digamos que las habilidades prácticas no es que no sean relevantes, es que sentimos que todo está centrado a ellas, a las prácticas instrumentales, por eso las queremos dejar de lado, para no desviarnos y centrarnos solo en eso.
Las que son de percepción, que él llama de percepción, son un poco como la actitud que tiene uno hacia ese conocimiento, y es importante, pero no es tan relevante para esta asignatura, y lo mismo pasa con las de comunicación social y científica. Son muy relevantes, digamos, en la formación del ingeniero, pero en esta asignatura no tenemos tantos elementos para conectarlo y por eso las dejamos de lado. Y vamos a tratar de centrarnos en estas tres. La primera porque sigue siendo indispensable conectar los conocimientos, y las otras dos porque creemos que son las de mayor valor para lo que ellos pueden hacer en ese contexto. Las analíticas creemos que de cierta forma involucran casi que todo lo demás, entonces son de alta relevancia. Eso en términos del alcance, una perspectiva de aprendizaje que le diga a uno pues qué es lo que cree que se aprende y cómo, un alcance que le diga en ese contexto específico hacia dónde quiere llevar ese laboratorio, y no solo el laboratorio sino la asignatura, y una modalidad que, como les decía en un momento, pues para nosotros es la virtual, porque ese fue el planteamiento que hicimos, pero pues tuvimos que hacer también una discusión en relación con pues las modalidades. Los laboratorios presenciales son los que todos conocemos, digamos, no sé, esto es una aclaración que de pronto muchos ya entienden, pero pues prefiero hacerla. Entonces, es un escenario físico que tiene unas herramientas, unos materiales, digamos que permite controlar de cierta manera algunas variables o elementos, y le permite a uno en un contexto físico experimentar, descubrir todas estas cosas que hablábamos antes. Uno remoto es uno que a través de una herramienta de comunicación le permite a uno estar en otro lugar y manipular esas herramientas que están en el presencial. Entonces yo me conecto desde mi casa y por medio de un programa puedo hacer que el bracito mecánico que está en ese laboratorio haga lo que yo quiero que haga y me mande los datos. A veces no mandan los datos, yo conozco laboratorios remotos que los datos se quedan allá y luego les toca que el profesor vaya y se los envíe, pero esta es la lógica del laboratorio remoto, sigue necesitando el espacio físico. Es aprovechar el espacio físico desde otros lugares, pero se necesita ese escenario físico. El virtual, en cambio, simula ese escenario físico. Entonces ya no necesito esas piezas que están ahí, ni ese brazo mecánico, ni esos instrumentos, ni esos materiales, sino que creo un software, una simulación que me permita más o menos sentir que todo eso que podría pasar allá está pasando en ese escenario simulado virtual. Entonces, en ese sentido, pues tiene todos estos elementos o necesita todos estos elementos. El más importante que necesita es una base de datos robusta, que me permita a mí experimentar y que él realmente tenga de dónde sacar esas respuestas. Pero, pues adicionalmente, digamos, incluye estos elementos. ¿Qué pasó en nuestra búsqueda de herramientas virtuales? Pensamos que íbamos a encontrar más. Pensamos que íbamos a tener una gama de laboratorios virtuales que podríamos aplicar a los temas que en la mecánica de suelos se pueden utilizar, y realmente no fue así. Encontramos varios bancos de laboratorios, hay unos muy interesantes para quien les interese, una universidad en la India que en un acuerdo con el gobierno tiene un banco de recursos al respecto, uno se inscribe, es gratuita, pero se inscribe y puede acceder a toda la información. Pero en estas búsquedas también encontramos, por ejemplo, que un laboratorio virtual se entiende como una guía digitalizada. Entonces nosotros entrábamos a laboratorios virtuales de mecánica de suelos y teníamos un PDF con la guía que le darían al estudiante. Encontramos que los laboratorios virtuales en estos temas eran videos sobre el laboratorio, videos sobre cómo se medía la conductividad eléctrica, hidráulica, y esos tampoco nos servían para lo que estábamos buscando, porque necesitamos una simulación que le permita al estudiante interactuar, si no perderíamos todo lo otro que hemos dicho. Entonces realmente no encontramos tantos, encontramos GeoSim. Bueno, digamos que ese ya estuvo siempre en las posibilidades, pero queríamos haber encontrado más. Encontramos GeoSim, que es una herramienta específicamente que tiene que ver con temas de suelos y que tiene los laboratorios que necesitamos, pero por supuesto tiene limitantes. Es decir, no es lo mismo que tener una herramienta llena o que estar en lo presencial con todas las posibilidades de materiales, sino que ahí tiene, por ejemplo, 5 tipos de suelos. Así que los problemas los vamos a tener que pensar a esos 5 tipos de suelos. No vamos a poder usar otros, por ejemplo. Y eso nos ha ido también haciendo pensar cómo vamos a plantear estos problemas. Por supuesto, no encontramos que todo fueran ventajas en la incorporación de herramientas virtuales. De hecho, encontramos bastantes desventajas. Muchas de las desventajas que las investigaciones han encontrado en relación con el uso de laboratorios virtuales tienen que ver con la dificultad para desarrollar las habilidades instrumentales. Pues porque uno no está en contacto con el brazo mecánico. Bueno, estos brazos mecánicos no se usan en mecánica de suelos, pero es por decir algo.
Pero como para nosotros justamente el centro no es lo instrumental y lo que creemos es que normalmente está centrado en lo instrumental, digamos que no vemos que ahí haya tanto problema pues para esta innovación que queremos mirar. Luego habrá que pensarlo. O sea, es decir, si dijéramos vamos a hacerlos todos virtuales o vamos a proponer que todos sean virtuales, habrá que pensar estas dificultades con más rigurosidad porque habría que encontrar la forma de contrarrestarlas permanentemente. Nosotros lo vamos a vincular con unos presenciales y otros virtuales. Otras debilidades que encontraron es, por ejemplo, aprender del error y la actitud frente al fenómeno que se está estudiando. Y esto es en el sentido de, si yo tengo una simulación sobre un bebé, ¿sí?, que depende de mí, al que yo no le doy comida y se muere en la simulación, pues yo me preocupo, pero me preocupo un poquito. O sea, realmente no me preocupo tanto si se muere el bebé, yo reinicio la simulación, vuelve a nacer el bebé y ya lo alimento otra vez y esta vez no lo dejo morir. Pero si yo tengo ese bebé en la vida real, en la práctica, pues mi actitud frente a esa situación es distinta. Eso mismo pasa con las máquinas, con el procedimiento de los laboratorios. Digamos, la sensación de equivocarme en el laboratorio presencial, donde adicionalmente es una de las razones por las que los virtuales se validan, es que cuando hay herramientas que generan riesgo, ¿no?, mutilaciones o herramientas que son complicadas de manejar, pues eso es lo que el virtual tiene cuidado, pero eso es lo que uno tiene cuidado en la práctica real, de que no le vaya a pasar. En cambio en la virtual la sensación cambia, digamos, la relación con ese fenómeno cambia, y eso también habrá que tenerlo en cuenta. Y lo mismo pues el aprendizaje, digamos que las dos están muy relacionadas. Aprender del error pues digamos impacta menos emocionalmente que yo me equivoque en una cosa que puedo arreglar fácilmente reiniciando el sistema, a que me equivoque en algo que ya no puedo solucionar. Digamos que en el tema de lo presencial pierdo ese material, por ejemplo, que muchas veces es costoso, que la universidad no necesariamente me va a volver a dar, o que yo lo tuve que haber pagado y ya lo perdí, entonces tiene que ver con eso. Y los, digamos, aspectos positivos, principalmente, que son los que a nosotros más nos interesan, es que se puede tener un acervo de información muy grande, que se puede consultar desde cualquier lugar, y eso para nosotros es clave porque lo que queremos es que en el tiempo de trabajo autónomo e independiente de los estudiantes hagan este trabajo, para que las clases puedan, digamos, centrarse en otros temas, que la pueden usar las veces que quieran con cierta autonomía y que ellos van a poder hacer allí lo que corresponda, digamos, de manera autónoma. Lo otro que es importante en este caso es que hay ensayos de estos que pueden durar más de un día, que pueden durar más de 20 horas para poder ver el resultado e identificar la propiedad del suelo. Por lo que estos virtuales nos permiten entonces pues que ese tiempo no se tenga que dedicar, que muchas veces no es lo más relevante, porque puede ser ver bajar el agua en un suelo, digamos, ¿no? O sea, tampoco se están haciendo en esas 20 horas muchas cosas, pero necesitamos las 20 horas para ver el resultado, y la simulación, digamos que en otro tiempo ya te puede mostrar esos resultados. Esto entonces para mostrarles cómo se está dictando ahora o cómo se están incorporando los laboratorios actualmente en la asignatura. Una de dos, o se desarrolla un tema, luego un laboratorio, un tema, luego un laboratorio, y así se conectan, o se desarrollan todos los contenidos teóricos y al finalizar se ponen los laboratorios, uno o varios los que se alcancen a desarrollar. El hecho de que esto se pueda hacer de una u otra forma muestra que la relación no es tan imbrincada entre laboratorios y contenidos. Digamos, no hay una forma única de hacerla porque realmente la pueden hacer de cualquiera, porque como no están tan vinculados, pues en cualquier momento los pueden hacer, por decirlo así. ¿Cuáles son los ensayos que se están realizando de todos esos 100 que yo les decía o más? Estos que están acá, un ensayo en consolidación, comprensión inconfinada, comprensión triaxial, corte directo, conductividad hidráulica. Esos son los 5 que normalmente se desarrollan en la asignatura. Cuando lo hablábamos con Julio Colmenares, que es pues quien tiene todo el conocimiento en este tema profundo, nosotros los demás estamos desde otras áreas, y le preguntamos cuál es la razón para esos 5 de esos 100. Realmente le costó un poco decir que fuera por un criterio específico de conocimiento. Sí, quizás involucran muchas más propiedades, quizás sí, digamos, les permiten desarrollar más habilidades, pero tal vez como fueron estos hubieran podido ser otros tantos. Lo que nos hace pensar que entonces si logramos hacer una buena estrategia con el trabajo virtual, luego sí se podrían desarrollar nuevas herramientas para potenciar el aprendizaje de esos otros que son tan relevantes como estos, en términos de la formación del ingeniero, pero que por tiempo pues no se pueden hacer. O sea, no hay una razón en términos de aprendizaje por la que se hagan esos. Por ahora vamos a seguir trabajando con esos, que son como los ejes centrales de lo que se ha venido haciendo y un poco lo que se trabaja a nivel internacional. Para nosotros seguía la pregunta de qué transformar, si una actividad o toda la asignatura, y como les decía, esto nos obligaba a pensarnos toda la asignatura. Estas 3 habilidades que les decía, centradas a mucho más detalle, porque eso es lo que tenemos que hacer, desde una lógica de la
aprendizaje basado en problemas, lo que nos hace pensar es cuáles son esos problemas. Y eso es lo que realmente nos tiene pensando ahora, porque tenemos que tener unos problemas claros que nos permitan a nosotros saber previamente si aquí se puede vincular uno o varios laboratorios para saber en qué momento hacerlo, si sabemos si vinculan uno o varios contenidos temáticos para saber en qué momento hacerlo y de qué manera. Y realmente no es tan sencillo como pensábamos. Digamos que al comienzo, sobre todo los que están metidos en el tema, decían, no, problemas para solucionar, con eso hay un montón. Y entonces empezaban a contarnos, y, bueno, pero ahí no hay un problema, o esto que estás diciendo ya es para que le haga un paso a paso, o cómo dentro de esa realidad incorpora, digamos, una habilidad de pensamiento que le permita relacionar a él solito eso con el laboratorio, y ahí estamos entonces. Este es un ejemplo de cómo hemos ido construyendo una matriz. Esta no es la final, porque esta se está estudiando también. Lo que se ha hecho es proponerle a otros profesionales de la ingeniería y que trabajan en el tema de mecánica de suelos que ayuden a revisar esto y digamos que a filtrarlo y a pulirlo un poco más para que pues, nos enfoquemos mejor. Pero es una de las cosas que hemos venido haciendo y es empezar a relacionar conocimientos, tipos de habilidades de investigación, tipos de habilidades analíticas con los tipos de ensayo que les hemos mencionado, para ver cómo todo eso lo podemos volver un problema, por decirlo así, y si de pronto lo podemos hacer solo en una línea o podemos vincular más una horizontal y una vertical de manera que podamos integrar mucho más y que no sea un problema para un ensayo, sino de pronto problemas más abarcadores que permitan trabajar con más ensayos. Lo que esperamos es que los chicos, a partir de esos problemas que identifiquemos, tengan la posibilidad de concretar o identificar específicamente lo que es un problema que atañe a la mecánica de suelos y en el que ellos pueden estar involucrados. La asignatura tiene digamos, un límite porque no es una asignatura en la que diseñen, sino en la que analizan e identifican, por lo tanto, eso también tiene que ser claro en el problema. O sea, la solución no puede ser diseñar X cosa porque ellos en ese momento muy posiblemente no tienen todas las herramientas y no estamos enfocados a eso. Por eso también la importancia del tipo de problema. Después de concretar el problema es establecer la ruta, identificar los recursos que necesitarían para solucionarlo o para discutirlo, digamos. Y en esos recursos, cuáles son las prácticas que requiere entonces de laboratorio y cómo usar la información que logre tener de esos laboratorios para dar solución, que eso es lo que a veces se pierde. Hacen el laboratorio muy bien, pero ¿y cómo relacionan eso? Entonces acá es importante que previamente ellos puedan saber, necesito este laboratorio porque estos datos me van a permitir hacer este tipo de trabajo o tener este tipo de relación o este tipo de análisis. Ya finalizando entonces, esto por supuesto, aunque yo les decía que no estamos centrados en la evaluación del aprendizaje de ellos, o sea, nuestro interés no es que nosotros hagamos una evaluación y ese sea el resultado de nuestra investigación para poder decir cómo aprendieron, pero por supuesto dentro del marco de la asignatura hay que evaluar. Entonces estamos pensando y también buscamos mucho al respecto. Al comienzo con la idea de buscar diseños alternativos queríamos haber encontrado mucho más, encontramos muchas críticas a los laboratorios tradicionales, pero muy pocas opciones o propuestas de entonces cómo se hacen distintos. Críticas desde hace muchos años, o sea, no recientes ni siquiera, sino críticas permanentes de los laboratorios se están implementando, pero los chicos no están pensando, los laboratorios se están haciendo, pero no desarrollan habilidades más que instrumentales, pero casi que la mayoría terminaban ahí y entonces no encontramos muchas propuestas. Lo mismo pasa un poco con la evaluación, entonces encontramos que se evalúa mucho los conocimientos de forma tradicional a pesar de que se hizo todo el trabajo por medio de laboratorios o prácticas, pero no encontramos tanto. Entonces buscando encontramos algunas ideas sobre construir laboratorio, informes de laboratorio más abarcadores, digamos, que no fuera solo como repetir el procedimiento. Algunas ideas de utilizar mapas conceptuales para relacionar lo que están haciendo en la práctica con los conocimientos que lograron, digamos, relacionar, explicar, digamos, cómo es ese proceso. También ciertos temas con las gráficas de la información, y lo que estamos pensando por ahora es que vamos a hacer un informe no tanto de laboratorio como un informe de solución de problema. O sea, lo que queremos es que ellos no nos digan ahí qué hicieron en el laboratorio, sino cómo enfrentaron el problema y cómo el laboratorio está involucrado allí. Estas son algunas de las posibles secciones que hemos estado pensando cómo pueden, digamos, estar planteadas, cómo algunas de estas no las pueden decir, por ejemplo, por mapas conceptuales, ¿no? La parte de comprensión del problema, no que nos la narren tal vez, sino que nos elaboren un mapa. Y hemos estado tratando de hacer esto y es ver qué partes de ese informe nos pueden permitir ver qué tipo de habilidades, porque si no nos quedamos un poco en lo mismo, ¿no? Si no podemos ver las habilidades analíticas o de investigación, nos quedamos un poco en lo mismo que se viene haciendo, que es transformar la práctica, pero no correlacionar eso con la evaluación o con la forma de aprender.
En últimas, entonces, lo que queremos es poder relacionar a través de los problemas, los contenidos teóricos con los laboratorios. No todos van a ser virtuales, como les decía, 3 de ellos van a ser virtuales, los otros 2 por ahora van a seguir siendo presenciales. Y lo que esto nos permite decir es, entonces buscamos un segundo propósito, que es desarrollar habilidades para resolver problemas relacionados con las propiedades mecánicas de los suelos. O sea, sí queremos que haya, por supuesto, una comprensión de los contenidos, lo necesitamos también dentro de la asignatura, pero queremos enfocarnos a que ese desarrollo sea posible. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.